habíamos acordado hacer una pequeña introducción a los componentes visuales que podrían ser utilizados eventualmente en las siguientes sesiones. Eh, el material que levanté los días pasados tiene que ver ya con la estructura de datos conocida como árboles y estructura de datos conocida como listas, manejo de ficheros. Esos son estructuras de datos de grandes volúmenes de datos. Entonces lo que nosotros estuvimos conversando ya en sesiones anteriores es que íbamos a preparar una interfaz gráfica de usuario para poder procesar dichos archivos con volúmenes de datos. Entonces un compañero de ustedes había mencionado de que todavía ustedes no habían hecho esa introducción, entonces habíamos acordado de que íbamos a incluirlo eso como parte de una sesión. Entonces como los jueves normalmente le solemos dedicar a los repasos, a las preguntas a ítems no muy complejos, bueno, vamos a aprovechar esta sesión para justamente trabajar sobre esos puntos. Voy a proceder a presentar mi pantalla. Por favor, señores, si me confirman que están visualizando. Perfecto. Bueno, entonces voy a levantar nuestro proyecto correspondiente a la estructura de datos. Ya teniendo nuestro proyecto aquí visualizado, lo que nosotros habíamos mencionado y recomendado siempre es encapsular siempre las clases. Y en este caso, las clases que vamos a estar utilizando para poder armar una interfaz gráfica de usuario tiene una nomenclatura específica y tiene una responsabilidad. Las responsabilidades de estas clases son de trabajar con componentes visuales. Dichos componentes visuales son los componentes que nosotros utilizamos para poder armar una tabla, unos botones, unos mensajes, una tabla con datos, una lista de datos, unos mensajes al usuario. Entonces, habiendo dicho eso, el paquete se va a denominar, le voy a denominar G, así bien específico, con mayúscula porque van a ser siglas. En teoría van a ser interfaz gráfica de usuario. Entonces, por ese motivo le denomino GUI. Entonces, dentro de este paquete GUI, lo que voy a crear van a ser clases. Siempre en un lenguaje de programación orientada a objetos normalmente siempre son clases, ¿no? Solamente que cada clase tiene una particularidad. Entonces, en este momento lo que yo voy a hacer es crearme una clase bastante particular, y esa clase particular es la que estaríamos nosotros utilizando para trabajar con los componentes visuales. Entonces, ¿qué haría? Siempre seleccionar el paquete, realizar el clic derecho, vamos a la opción de nuevo, y en este caso yo ya estoy visualizando acá el formulario o la clase de tipo formulario que voy a estar utilizando. Pero normalmente cuando hacen la primera vez no está aquí. Esta opción ya le aparece cuando empiezan a utilizar más de una vez. Entonces normalmente la primera vez van a tener que dirigirse hasta la opción de otros. Van a tener que irse a la opción que dice Swing GForms, que serían los componentes. Todos los componentes que vamos a estar utilizando son componentes derivados de una librería denominada Swing para la creación de formularios de tipo de interfaz gráfica de usuario. Entonces, al elegir esta opción de Swing, tenemos visualizado un conjunto de subopciones. En este caso nosotros vamos a utilizar el que dice JDialogForm. Entonces
seleccionando esa clase especial, le doy siguiente y a partir de aquí es lo mismo que nosotros ya solemos hacer, darle una denominación a mi clase. Esta va a ser vamos a ponerle datos, le doy finalizar. Una vez que le dé finalizar, el IDE es el que realiza por detrás todo el trabajo. ¿Cuál es la particularidad de esta clase? Un ratito ahí, acá está, datos.java, reitero, siempre es una clase, ¿sí? La particularidad es que esta clase ya viene preparada para trabajar con componentes visuales, para que yo pueda trabajar con componentes visuales. Por eso es que me aparece aquí una subherramienta, una subbarra de herramientas que me dice fuentes y diseño, o sea, source y diseño. Entonces, yo cuando estoy en el ámbito de diseño, yo estoy visualizando aquí lo que yo vaya modelando, ¿verdad? Y en el source evidentemente lo que va a suceder es que se va a empezar a codificar. Estos son todos los códigos fuentes que van a estar generados en forma automática conforme yo vaya estirando los componentes. Entonces, en este momento el método, o sea, si se fijan, siempre tiene la misma característica. Todas son estándares en el momento de la creación. En este caso está creado, está alojado dentro del paquete GUI. Es una clase y esa clase está heredando el conjunto de las clases que tiene el paquete javax.swing.jdialog. Entonces esta clase va a estar utilizando específicamente ciertas características de esa clase. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a analizar un poquitito el código. Esto, ustedes ya saben que esto es un método constructor. Aquí está recibiendo dos parámetros. El primer parámetro es el padre en sí, que va a ser, y este va a ser el modal. Este método initComponent es un método que está aquí oculto, donde dice código generado, está oculto el initComponent. ¿Por qué él está oculto? Porque esto es un método que no está disponible para su modificación. Ese es un método en donde se inicializan los componentes visuales. Si ustedes se fijan, ahora mismo hay un conjunto de clases. Este sería la clase layout, que sería la clase que gestiona la distribución visual de los componentes, si va a estar a la izquierda, a la derecha, si va a estar centrado. Estos son creados en forma automática conforme yo vaya creando los componentes. Si se fijan, ahora mismo hasta aquí viene mi initComponent. Yo esto no puedo modificar, yo estoy tratando de eliminar o alterar el código y no lo estoy pudiendo conseguir. Entonces conforme se vaya agregando opciones, esto va a ir incrementándose, porque el IDE lo que está haciendo va a hacer es, yo desde mi paleta voy a tener todas estas opciones para ir cliqueando, arrastrando y soltando aquí, y conforme yo vaya haciendo eso, lo que va a pasar es que se va a agregar unas líneas de código con relación a los componentes que yo vaya realizando. O sea, yo visualmente voy a poder trabajar aquí, pero por detrás se va evidentemente a trabajar con su código fuente. Entonces, lo primero que normalmente se recomienda siempre es el tema del encapsulamiento, ¿verdad? Para poder encapsular normalmente los componentes también a nivel visual, se recomienda que se trabaje con, tiene que haber un componente denominado panel de datos.
Acá está en la opción Swing Containers, contenedores. Entonces acá está el panel. Entonces lo que se hace es, o lo que se va a hacer mejor dicho, es hacer un clic y arrastrar aquí. Si no estoy visualizando esta paleta, tengo que venir a ver, creo que era aquí Windows, ventana o en Tools. Vamos a ver, no me acuerdo bien de dónde estaba esa paleta. Acá está, en Windows y de Tools, y aquí está paleta. Entonces por defecto me va a aparecer esta barra de paleta que está aquí. Entonces dentro de esta barra de paleta lo que yo voy a encontrar son todos aquellos componentes que yo voy a poder utilizar para poder armar una interfaz gráfica de usuario. Entonces habíamos dicho que lo primero sería siempre agregar un panel. Entonces sería clic aquí, soltar, y después visualmente yo puedo ir jugando con o dándole unas propiedades, un diseño. Todo es visual. Conforme yo vaya haciendo esto, si le doy un clic derecho y le digo nombre de variable, se van a dar cuenta que ya por defecto ya se le agrega un nombre. Cada componente tiene que tener un nombre mediante el cual se le pueda identificar, porque nosotros visualmente ahora sabemos que es un panel y que dentro de un panel van a haber botones y que cada botón va a tener una acción específica, pero el software en sí tiene que tener una manera evidentemente no visual de identificar, tiene que tener una manera lógica de poder identificar cada componente. Entonces esa manera lógica evidentemente es dándole una denominación a cada componente. Entonces por defecto lo que siempre sucede es que ya te crea el nombre de los componentes, conforme yo voy moviendo todo esto ya se le está asignando propiedades. ¿Y dónde visualizo eso? Voy a Source nuevamente y fíjense que en el init component ahora ya existe ya aquí un parámetro, o perdón, una variable denominada jpanel es igual a una nueva instancia de la clase jpanel que forma parte del paquete Swing. Entonces yo lo que estoy haciendo es, yo visualmente estoy modelando el diseño, pero por detrás esto ya se va codificando y acá ya se le agregó al layout. Por aquí se le está asignando las propiedades horizontales, propiedades verticales. Entonces automáticamente eso está sucediendo, no hace falta que yo codifique algo aparte. Lo único que yo tengo que hacer, señores, es visualmente realizar los cambios que yo necesito. Todos los componentes están compuestos por propiedades. Cada componente tiene sus propiedades. Yo puedo directamente hacer un clic derecho e ir hasta la última opción que dice Properties. Acá están todas las propiedades que yo le puedo dar, desde color, tipo de letra, tamaño, especificaciones de habilitado, no habilitado, el tipo de fuente, etcétera, etcétera. Entonces eso es específicamente para todos los casos. Acá están. Conozcamos un poco más sobre los labels. Los labels normalmente son utilizados para, fíjense que yo ya estoy metiendo, ya lo estoy incorporando dentro de los paneles, las etiquetas que normalmente nosotros vamos a usar. Si yo necesito otro dato, otra etiqueta, puedo hacer copiar, pegar, el ID automáticamente ya me va a cambiarle el nombre. Si se fijan, esto habrá sido label 1, por ende al copiar y pegar esto ya pasó a ser label 2. Yo podría hacer eso mismo con cualquier componente, copiar y pegar. Los botones operacionales
también puedo ingresar cualquier dato. Con F2, perdón, yo ya directamente estoy modificando aquí el nombre que se va a visualizar, y si quiero cambiar el nombre de la variable, siempre es clic derecho, cambiar el nombre de la variable. Entonces ahí yo estoy teniendo jbutton 1. Si yo quiero más botones, sería copiar y pegar, copiar y pegar. Y evidentemente el nombre no me cambia aquí en forma automática, pero sí el nombre de la variable. O sea, el texto que yo estoy visualizando es el que no me cambia. El nombre de la variable sí ya me está cambiando. A esto se le puede, repito, se le puede cambiar el tipo de letra, se le puede agregar un icono, se le puede agregar tamaño, posiciones. Todo esto yo puedo modificar sin mayores dificultades, solamente teniendo la posibilidad de conocer los controles string, mejor dicho. Necesito cuadros de texto donde se ingresan los datos. Para los cuadros de texto donde se ingresan los datos, son lo que dicen aquí JTextFile. Dato, puedo copiar, pegar, clic derecho, edit text, es para editar un texto que yo quiero que se visualice por defecto cuando yo ejecuto esto. Si quiero que se visualice, lo dejo de esa manera, o bien le pongo un texto. Si necesito evidentemente copiar y pegar, lo puedo hacer porque todos los componentes tienen esa posibilidad de realizar ese cambio en forma automática. Esto ya es el JTextFile 2. Si quiero conocer más, tengo los check, que serían las opciones de chequeo. Tengo los radio, que serían selección cuando tenemos más de una posibilidad. Entonces, cuando tenemos una sola posibilidad de selección entre varios datos, elegiría este componente, porque este componente, yo configurando, voy a tener la posibilidad de decirle seleccionar o uno u otro. Tengo también los combos. Tengo también la opción de listas, que serían controles parecidos. Si yo quiero visualizar ya esto cómo se va a ver en una ejecución del formulario, tendría que, si yo quiero visualizar cómo va a tener una pantalla previa sin ejecución, tengo esta opción que dice vista diseño previo. Entonces en el diseño previo, este es el que se va a visualizar. Entonces si yo quiero ejecutar realmente esto, tengo que ir a source, hacer clic derecho y le digo run file, o sea, ejecutar archivo, así como solíamos ejecutar las demás clases. Tardo un poquitito en mi máquina porque está un poco pesadita la máquina, cargadita. Bueno, y visualmente esto es lo que yo voy a tener, es una ventana visual que el usuario va a poder movilizar sin mayores dificultades, siempre y cuando yo lo permita a nivel de configuración, ¿verdad? Pero por detrás, ahí está. Ingresa al usuario, dato 1, ingrese dato, lo puedo borrar. Este era el chequeo,
el que les había dicho que podríamos, o sea, tendríamos que configurar para que elija una sola opción, una lista desplegable. Es el famoso cuando vos le presentás al usuario unas opciones y le decís seleccione de entre las opciones, por ejemplo. Entonces aquí está una lista desplegable. Estos son, evidentemente, son datos de prueba. Nosotros, o ustedes mejor dicho, en algún momento cuando vayan creando formularios con datos, esto van a reemplazar, ¿verdad? Ahora mismo nosotros solamente estamos demostrando, estamos conociendo a grandes rasgos, ¿verdad? Probablemente esto nosotros no vamos a estar utilizando en las sesiones siguientes, ¿verdad? Vamos a estar utilizando los botones, los cuadros de texto, pero con eso ya no es suficiente. Esta es una lista con opciones también. Esta sería una alternativa a nada más. Vos tenés que hacerle un clic para que te desglose las opciones. Vos podés presentar si ya tenemos ya varias opciones. Entonces puedes presentar en esta lista también, porque eso es otra alternativa de presentar datos nada más. Uno evidentemente utiliza según su necesidad. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Le di varios clics a mi imagen. Un ratito, por favor. Ahí le respondí otra vez. Bueno, tenemos los cuadros formateados. Cuadros que ya tienen un formato, cuadros que vienen preparados para formatos, cuadros que ya tienen una máscara, barras de progreso que pueden estar aquí. Yo estoy realizando una modificación y necesito visualizar el tiempo de la modificación, entonces puedo utilizar también algo visual para indicar que se está realizando, entonces se pone una barra de progreso. Tengo los controles que normalmente son utilizados en el concepto de los árboles, que es lo que está dentro del capítulo número 4 del libro que les pasé. Aquí hay un componente visual que normalmente se utiliza. Esto que se está moviendo así cuando yo estoy tratando de ordenar es porque hay un distribuidor automático que trata de posicionar los componentes según las posiciones y según los tamaños que tengan. Eso es lo que está pasando. Eso es algo que normalmente las personas que se dedican a hacer diseño son las que tienen que especializarse en conocer todas las propiedades, todas las características para poder armar los diseños intuitivos, diseños profesionales, evidentemente. Nosotros los desarrolladores que nos dedicamos más hacia el lado del modelo de negocio, es desarrollar el backend del programa, o sea, desarrollar las clases, los núcleos, normalmente no tenemos que estar diseñando esto. Eso es en un mundo ideal, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces nos toca a nosotros también trabajar de esa manera, o sea, el mismo que desarrolla todo el proyecto también tiene que preparar la interfaz gráfica de usuario. Tenemos acá un componente denominado tabla. Este componente denominado tabla es para presentar los datos que nosotros tenemos resguardados en algún lugar en un formato de tabla, en un formato de matriz de datos, columnas versus filas. Esto evidentemente es un poco más grande, por eso me está creando así. Con el scroll también puedo ir disminuyendo los tamaños. Esta sección que te indica que ustedes están visualizando es
la diferencia de espacios que existe entre un componente y otro componente. Bueno, entonces si ahí vuelvo a ejecutar, voy a tener ya otra visualización. Entonces acá ya tengo ya los componentes que se sobrepusieron, mejor dicho. Tengo el cuadro formateado que les había dicho que una vez ingresado ya te pone una máscara. Este es una tabla que va a tener acá columnas versus fila en algún momento. Entonces visualmente, ¿qué es lo que normalmente yo preparo? Les voy a mostrar otro proyecto. Creo que tengo algunos, por más que no sea este, por ejemplo, es puedo ejecutar si está funcionando. Sí, esto está funcionando. Esta es una ventana gráfica que se preparó para que el usuario final, en este caso, pueda ingresar información. Acá él tiene, fíjense esto, ABM marca, que nos dice que son las etiquetas que yo utilicé. El ID, la marca y el comentario son las etiquetas. Estos son los cuadros de texto donde los usuarios podrían ingresar los datos. Los botones operacionales, un mensaje, y aquí ustedes están visualizando una tabla que lo que está mostrando son los datos que ustedes están ingresando. Por ejemplo, si yo ingreso esto, voy a ver, yo no recuerdo si esto estaba funcionando. Si es que hay un error, disculpen ustedes porque esto fue improvisado, ¿verdad? Lo que quiero es mostrar cómo funciona normalmente, ¿verdad? Esto sería marca. El usuario final ingresa la información, le da a agregar, funciona. Esto es un mensaje para el usuario, me indica que la marca HP se ha registrado correctamente, y aquí está ya visualizado esa marca que yo acabo de ingresar. Entonces, para armar normalmente un formulario de esta característica o esta otra que tiene más, este equipamiento creo que tiene más datos, este equipamiento no sé, tiene un error. Bueno, este casi lo mismo, realmente que tiene más campos. Entonces, este tipo de ventana con este tipo de datos es lo que normalmente nosotros utilizamos para crear las interfaces gráficas de usuario, y para poder crear dicha interfaz gráfica de usuario nos facilita ya nuestro trabajo la librería Swing, que ya es una librería creada en Java y ya viene incorporada con el IDE. Nosotros no tenemos que instalar absolutamente nada. Esto ya forma parte del paquete de Java. Es la librería, es oficial de Java para trabajar con los componentes visuales. Entonces, lo que nosotros en la siguiente sesión del día martes vamos a hacer es vamos a crear una ventana donde vamos a utilizar los botones, donde vamos a utilizar los cuadros de texto, un mensaje del usuario. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los ficheros. Por eso es que la tarea que yo les dejé el día martes consistía en hacer lectura de ese capítulo número 5, donde se introduce a los ficheros, al manejo de ficheros, con la aclaración evidentemente de que no es necesario que en el resumen que le pide ustedes introduzcan código fuente. Ustedes solamente hagan un resumen de las ideas principales que ustedes detectan. Entonces eso ya es suficiente. A mí lo que me interesa es que ustedes ya puedan hacer una lectura, por más que ahora parezca que no entienden nada, van a darse cuenta que haciendo los ejercicios se va a quedar todo muy claro, ¿verdad? Y todas esas operaciones que nosotros mencionamos aquí con el polimorfismo vamos a utilizar en ese caso, ¿verdad? De hecho, que aquí hay una interfaz que yo le denominé base archivo como uno de los ejemplos. Nosotros vamos a rearmar esta interfaz y vamos a que dice existe fichero, por ejemplo, podemos dejarle
leer datos también podría ser, cerrar archivo, pero evidentemente vamos a agregarle más operaciones, porque más operaciones son las que se pueden realizar con los ficheros. Entonces, para poder trabajar con los ficheros, vamos ya a hacerlo desde una interfaz gráfica de usuario. Entonces, vamos a poner todo en práctica, las operaciones o sea, las características que nosotros venimos realizando: el manejo de la interfaz, creación de clases, la utilización de la herencia si es necesario, cuidar el encapsulamiento. Todo eso ya vamos a estar utilizando desde la próxima sesión, ya con un fichero de datos reales. Yo ya les adelanto que yo ya descargué. ¿Qué me descargué? Me descargué el archivo que publica la SEP de todas las empresas que están registradas a nivel país. Entonces vamos a trabajar con un archivo, porque son varios archivos, y cada archivo tiene alrededor de 100.000 registros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con ese archivo con 100.000 registros. Tenemos que leer, tenemos que recorrer, tenemos que recuperar, tenemos que mostrar. Entonces esa va a ser la sesión del día martes. Y para el martes nosotros vamos a volver a hacer una pantallita así, no muy compleja, pero ya vamos a introducirnos en código fuente. Por eso es que así a grandes rasgos nomás les voy mostrando esto, porque evidentemente nosotros no necesitamos un conocimiento amplio de código, porque no lo vamos a necesitar. Ustedes en otras materias seguramente van a introducirse más fuertemente en estos componentes, o si quieren hacerlo desde ya, lo pueden hacer de manera intuitiva también, no hay ningún problema. Pero para esta materia no es una exigencia ya tener un conocimiento amplio de esto. Más bien es un agregado que les hacemos de tener ya una interfaz gráfica de usuario mediante el cual poder visualizar todas las operaciones que se están haciendo. Bien, ¿tienen alguna consulta, señores? ¿Alguna consulta con relación a la tarea que está en la plataforma? Bien, aparentemente está todo claro, ¿verdad? De hecho que esto es solamente introductorio para que ustedes conozcan a nivel contexto, ¿verdad? Y bien, si no hay alguna consulta, señores, yo les liberaría para que se preparen para su siguiente materia. Perfecto, les deseo un buen resto de jornada, un placer nuevamente estar con ustedes del otro lado. Dentro de un rato ya levanto el video al grupo y también desde la plataforma va a estar disponible. Buen resto de jornada, buen fin de semana, nos encontramos el martes. Hasta luego.